dejar. ¿Me han curioseado o no? No sabe, no responde, me están dejando ahí. Denme un minuto. Puedo compartir la pantalla. No. ¿Se ve en la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Sí, licenciado. Este es el portal de la administración tributaria. Ustedes ingresan con impuestos.gov.bo y van a entrar a esta pantallita. Y en esta pantallita ustedes tienen que buscar normativa tributaria. ¿Ven para pinchar este pin donde indica normativa tributaria? Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. licenciado. Ahí pincho y fíjense, normativa tributaria. Tienen la Constitución Política del Estado, las leyes, los decretos, resoluciones ministeriales, resoluciones normativas de directoria y normativa anterior a 2002. Entonces, pincho resoluciones normativas de directorio y fíjense en la parte, en la columna derecha. Tienen todas las gestiones y tienen todas las resoluciones normativas. Yo les hacía hincapié en la gestión 2016. Nos vamos a la 2016 y vamos a encontrar primero Resolución Normativa de Directorio 103116. Régimen de sanciones y procedimientos por contravenciones tributarias. Les he dicho que esta es mi base. Yo pincho esta resolución y me va a desplegar la resolución. Y a través de este signo puedo bajarlo a mi computadora, a mi celular para tener digitalmente este archivo. Yo ya les he dicho, mientras no se abrogue o no se modifique, está vigente esta resolución que tiene mucha relación con lo que estamos viendo, ilícitos tributarios. Les decía que era muy importante esto. ¿Por qué? Era importante esto porque es lo común y corriente que sucede en nuestro medio. Ustedes están proyectando para ser contadores públicos autorizados, es decir, auditores financieros. Y esta partecita es la que tienen que conocerme porque es lo habitual, la consulta habitual que hace la persona que contrata mis servicios. ¿Qué pasa si no presento mi declaración jurada? ¿Qué pasa si no pago? ¿O qué pasa si pago de menos? ¿Qué pasa si no actualizo la información en el padrón? Entonces, fíjense que es bien importante el tener conocimiento y la lectura del mismo, ¿sí? La lectura del mismo. Ustedes están en segundo año y cuidado que me lleguen a quinto año. Y en quinto año es bien harto difícil ver para atrás porque cada año debería leer yo un texto o un libro, ¿no? Y si llego a quinto y no he leído un texto, no he leído un libro, pues bien harto difícil me va a hacer la parte de contextualizar, de explicar, de hablar, de tener conceptos que pueda relacionar, palabras que me relacionan para lo que yo quiero vertir. Está en mi mente, pero no encuentro las palabras para conectar. Y esa es mi gran debilidad. No es debilidad, es falta de lectura. Y les he dicho desde el principio de clase, desde el primer día, aprovechemos ahora de leer la norma, que es pura letritas, no hay figuritas. Yo sí coloco en mi explicación para que un poquito ustedes me entiendan, pero aprovechemos ahora para un poco leer, darle una lectura a la norma. Yo ya les he dicho, lean cada día 30 minutos, solamente de su vida, de cada día, 30 minutos dedíquenle a la lectura. Y se van a dar cuenta a los 90 días si son la misma persona. Y eso es cuando conversamos con los mismos colegas docentes. Desde primer año no se obliga al estudiante que mínimamente dé lectura a un determinado libro. Y esa es la gran falencia que cuando llegan a quinto año, saben ustedes bien que tienen que redactar, tienen que generar informes. Y esa es la gran falencia del estudiante de quinto, que cuando se le pide papel de trabajo no hay redacción. ¿Por qué? Porque la gran falencia es no haberles obligado, no haberles insistido
en que den lectura a alguna bibliografía. Y es aquí oportuno de que aprovechen ustedes de leer esto, ¿sí? Y si tienen alguna duda, el poder hablar, poder contextualizar y poder explicar para que sea una guía del docente respecto a la materia que está desarrollando. Entonces, como le estoy demostrando, aquí está y a través de esto yo puedo bajar el archivo, ¿sí? Denme un minuto, tengo en sala de espera. Entonces, como verán, esta es la resolución que me coadyuva respecto a lo que significa la norma relacionada con ilícitos. Y fíjense, me voy a la 1033-16. ¿Se dan cuenta? Tenemos el contexto literal de la resolución, que es la 1033. Y cuando yo les decía los anexos, ¿ven en pantalla el subrayado? Sí, licenciado. Ya, fíjense, cuando me voy a los anexos se subraya, ¿no es cierto? Y le doy un clic ahí. Y al darle clic ya me desglosa la tablita que anteriormente yo les había mostrado. Y ahí tienen ustedes el anexo 1 con todos los acápites del rubro y los subnumerales que me generan las correspondientes sanciones. Y ahí tienen ustedes, denle, es para que un poco curioseen y vayan leyendo cada una de estas acciones. Fíjense, formulario 110, versión 3, agentes de retención, los que están alcanzados por RSIVA. No envío de la información a través del módulo RSIVA por periodo fiscal. 1000 UFBs para persona jurídica y 500 para persona natural. Entonces, acá me da estas tablas me exponen, ¿sí? Los incumplimientos a deberes formales y sus sanciones. Y eso es bien importante que tengan conocimiento ustedes. ¿Por qué? Porque esto es lo común y corriente que se nos presenta. Es por eso que la Administración Tributaria ha emitido esta resolución específicamente para que aquel profesional especializado en materia tributaria tenga conocimiento respecto a lo que significa el guiar, supervisar, asesorar a aquel contribuyente respecto a cumplimiento de deberes formales, que es el tema que estamos viendo ahora. Entonces, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Entonces, esta resolución tienen que ustedes bajársela, o sea, visiten, háganse amigable con este portal porque este portal lo tenemos que visitar cada día para efectos de establecer y verificar si la administración tributaria ha sacado algo nuevo a la fecha. Me voy a la 10, a la 2021 y acá tengo, ¿ven? Nuevo. Procedimiento para la aplicación de la ley 1342. Entonces, esto voy verificando cada día. Yo les he dicho, en materia tributaria es muy dinámica. Es decir, tengo que estar muy actualizado en función de resoluciones, en función de decretos reglamentarios que vayan modificando o vayan incorporando normativa tributaria. Entonces, el profesional especializado en materia tributaria cada día mínimamente debería visitar el portal tributario para efectos de ver qué norma o qué resoluciones ha emitido la administración tributaria. ¿Vamos bien? Y cuando yo le preguntaba a su compañera cuál es la base legal, no es solamente la 1031 ni la 1033-16. Ustedes vayan revisando a partir de la gestión 16 para adelante. Existen otras resoluciones que van a incorporar a la 1033-16 los tipos de sanciones por incumplimiento a deberes formales. Pero mi base para efectos de analizar esto que son ilícitos tributarios es la resolución normativa del directorio 1031-16, la 1033-16 y los anexos de la 1033-16. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Entonces, a ver, yo puedo preguntarles. Brian Aguilar está en aula virtual.
Sí, licenciado. Brian, Sí, licenciado, buen ¿qué es día. el deber formal? Es el cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones tributarias. Es el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarias, independientemente si hayas pagado o no. Es decir, por un lado voy a colocar la parte de pago y por otro lado voy a colocar la parte del cumplimiento. Entonces, el deber formal es el cumplimiento oportuno ¿de qué? De las obligaciones tributarias. ¿Qué es cumplimiento oportuno? Si estoy alcanzado por IVA, el cumplimiento oportuno es la declaración del periodo fiscal IVA por enero 2021. La tengo que realizar, si mi último dígito de NIT acaba en cero, el 13 de febrero 2021. Para el periodo fiscal 2021, si mi último dígito del NIT acaba en cero, tengo que presentar el 13 de marzo. Asimismo, tengo que verificar si ese día recae en un día feriado o recae en sábado y domingo, se traslada al primer día hábil. Si el 13 de febrero recae en sábado, se traslada al 14 domingo, al 15 de febrero, día lunes. Entonces, es importante conocer esto porque eso es el deber formal, el cumplimiento, la modalidad, el procedimiento que me exige la norma para poder cumplir con mis obligaciones tributarias, más allá de lo que significa la autodeterminación respecto al tributo. Entonces, bien decía su compañero que es deber formal, es el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias. Arelis Vélez está en aula virtual. Arelis Vélez está en aula virtual. ¿No? Jessica Rojas. Jessica Sí, licenciado. Rojas. Ok, ¿qué es deber formal? Es el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias. Ok, saben, si yo, esta es la muestra que voy haciendo, ¿no? Y fíjense que llevo el control de la participación en clase de todos los estudiantes. Y persona que en la muestra no me responde significa que no está en aula virtual. Así espere la persona ingresar al último y decir presente en la lista. Pero para efectos de haber preguntado y no haberme contestado, para mí significa inasistencia por más de que me diga presente al final. Porque es importante para efectos de nosotros como docentes este control y para ustedes. Se presupone que si no hubiera esa pandemia estaríamos en el pabellón, ¿no es cierto? Y al estar en pabellón habría presencia física. Pero para no perjudicarnos es que se ha asumido justamente estas clases virtuales a distancia utilizando medios tecnológicos. Y se presupone la obligación del estudiante es tener que asistir al aula virtual. Entonces, para aquellos estudiantes que cuando yo hago la muestra, pregunto y no me responden, bueno, no hay ningún problema en la asistencia que me digan presente, pero para efectos de control voy actualizando y para mí significa aquello que no ha estado ese día en aula virtual. Bien, decíamos que deber formal es el cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones tributarias. Asimismo, complementábamos que el cumplimiento de deberes formales es independiente al pago de la obligación tributaria. Es decir, el aspecto formal es independiente al aspecto material. Ya sabemos nosotros en qué consiste la incidencia en el aspecto material que está relacionado con el pago y la incidencia en el aspecto formal que está relacionado con el cumplimiento. El cómo yo debo cumplir, debo pagar una obligación tributaria autodeterminada por el contribuyente. Y asimismo habíamos visto las dos
los dos primeros deberes formales básicos que debe dar cumplimiento el contribuyente, que es empadronarse para obtener su NIT y comunicar el cambio de dirección, representante, actividad económica, etcétera, etcétera, ante la administración tributaria. Aquí, ¿había alguna pregunta, duda? ¿Estamos bien hasta acá? Bien, el silencio otorga. Seguimos Licenciado, avanzando. buenos días. Buen día. Licenciado, tengo una duda con respecto en la parte de la actividad. Nos indicaba que se debe llevar, bueno, se debe esperar un cierto tiempo para habilitar, ¿no? Ampliar, perdón, la actividad económica. Entonces, No se espera ningún tiempo. A ver, ¿cómo te explico? Si tú decides iniciar eh, una actividad económica en la cual has reunido con tus ahorros como que $5,000 y quieres dedicarte a vender televisores, fíjate cuál es tu actividad económica principal, la venta de televisores. Ha transcurrido un mes y te das cuenta de que pues puedo ampliar mi actividad porque no solamente me puedo dedicar a la venta de televisores, sino que también puedo dedicarme al mantenimiento de los mismos. Fíjate que no puedo yo enlazar en una sola actividad la venta con el mantenimiento, porque mantenimiento significa y está relacionada con la prestación del servicio. La venta está relacionada con la venta del bien mueble. Entonces, dentro del contexto del objeto del IVA, ahí vamos a diferenciar nosotros que el objeto del IVA indica venta de bien mueble, una actividad, prestación de servicio, otra actividad. Entonces, cuando tú decides de que voy a desarrollar adicionalmente a la venta mantenimiento, entonces tienes que actualizar el padrón de la administración tributaria respecto a tu NIT. Tu NIT en primera instancia dirá ventas a detalle, comercio minorista o comercio mayorista. Y eso significa el desarrollo del comercio, la venta de esos televisores. Pero si tú decides en febrero iniciar a otra actividad secundaria a la principal, que es mantenimiento, entonces tienes que actualizar la información. Y el actualizar significa de que la administración tributaria te va a obligar a que te dosifiques facturas para poder complementar esa actividad o insertes con una nueva modificación las actividades económicas a las cuales estás alcanzando. Por curiosidad, consíganse ustedes una factura. Pídanle a papá o a mamá, a ver, que les muestren alguna factura, la manual o la computarizada, y van a ver ustedes que dentro de las modificaciones que se ha tenido respecto al aspecto técnico de impresión de las facturas, expone por debajo del número de la factura la actividad económica a la que está empadronada esa empresa. Y eso me significa para mí verificar si he comprado un televisor y la factura indica venta de productos que no estén relacionados con la parte de electrodomésticos, significa de que no me está dando la factura que corresponde a la actividad que desarrolla. Y también consiste en que la administración tributaria ejerza control respecto a esos acápites e información que involucra la exposición técnica de la nota fiscal o factura. ¿Estamos bien? No es que hay que esperar un tiempito, no. Al segundo día de haberte empadronado, has visto y puedes vos incorporar al segundo, tercero, cuarto, al mes, a los 2 meses, al año. Ahí no hay un tiempo limitado en el cual te exija de que desarrolles esta actividad durante 3 meses y si ve por conveniente al cuarto incorpore alguna otra. No. Depende del contribuyente el desarrollo de actividades económicas. ¿Vamos bien? Sí, licenciado, muchas gracias. Ok. Bien. Veamos otros deberes formales que debería darse cumplimiento y esto deberían anotarme en cuadernito
Presentar sus declaraciones juradas en los plazos establecidos. Soy estudiante y quiero curiosear porque en la clase el docente nos dijo de que uno de los deberes formales es presentar sus declaraciones juradas en los plazos establecidos. Ok, pero tengo que profundizar e investigar en la norma, en qué parte, en qué artículo me respalda lo que el docente en clase me especificó. Presentar sus declaraciones juradas en los plazos establecidos. Y verán ustedes si leen la ley 843 y verifican tanto en la ley como en el decreto reglamentario que especifica un articulado que no los voy a decir, quiero dejarles como trabajo aquello, ¿no? ¿En qué partecita indica que cuando yo debería presentar como contribuyente, en qué plazo las declaraciones juradas? Y voy a encontrar en la norma que me especificará si el NIT acaba en 0 o su último dígito de NIT acaba en 0, deberá presentar hasta el día 13 del mes siguiente o del siguiente periodo fiscal al cual quiera declarar. ¿Estamos bien? Y investigar o verificar en qué parte de la norma indica para IVA, para IT, para IVA, para IWE, el cumplimiento de presentación de las declaraciones juradas dentro de los plazos establecidos. Asimismo, pagar. Fíjense qué diferencia encuentran ustedes en los dos deberes formales expuestos en pantalla. Una me indica presentar declaraciones y la otra me indica pagar los impuestos en la fecha establecida. ¿Cuál es la diferencia que encuentran ustedes? Licenciado, una representa el aspecto formal y la otra el aspecto material. Exacto, exacto. Es eso. Una representa el aspecto material, que es el pago, y la otra representa la presión. ¿Por qué? Porque fíjense, si no presento, aquí me está indicando el deber formal de presentar. Ya vamos a ver más adelante qué significa el concepto de incumplimiento de deber. Si he conocido el concepto de deber formal, ¿cuál es el concepto de incumplimiento de deber formal? Es decir, un poco que chocar entre los dos escenarios. Al lado izquierdo, cumplimiento, y al lado derecho, el incumplimiento. ¿Para qué? Para consolidar una base respecto a los conceptos de cada uno de ellos. Ahora estamos viendo los deberes formales. ¿Qué es lo que debe cumplir de manera correcta y oportuna? ¿Quién? El contribuyente. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien. Carola Chambi está en aula virtual. Sí, licenciado. A ver, indícame tú las dos instancias que se muestran en pantalla. ¿Cuál es la diferencia que tú encuentras y por qué? El primer aspecto es lo que es presentar sus declaraciones juradas en el plazo establecido. Es un aspecto material. Y el siguiente es el pagar. Carolita, aquí te tengo que corregir. Presentar. El Ah, material es algo objetivo. ¿Sí? El material está relacionado con el pago. Y la presentación está relacionado con lo formal. El cuándo. ¿Cuándo debo yo cumplir con mi obligación tributaria? Entonces, ese es el aspecto formal, el procedimiento que la norma me indica. El aspecto material es cuando tú has determinado si tienes un saldo que pagar de alguna obligación tributaria al fisco. Nuevamente me vuelves a observar estos dos conceptos relacionados con el deber formal. Vamos, Carol, a ver. ya está bien, licenciado. Ya. 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 Ya, voy, licenciado, de principio voy a comenzar. No, por eso empezamos. Ya. Primero, ¿qué es el deber formal? Es el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias.
Ok. ¿Y qué es el cumplimiento oportuno? Es la declaración jurada. El aspecto formal es con incidencia al aspecto material. Y ahora, en sus dos aspectos, uno de ellos está presentar sus declaraciones juradas en el plazo establecido. Sí. En este caso, estamos hablando de que es un aspecto material. Está Como relacionada dijimos, con la es incidencia en el aspecto, la presentación, por material. eso me estás recayendo en lo mismo. El presentar sus Sí, declaraciones juradas está relacionado con la incidencia en el aspecto formal. El cómo debo yo cumplir con mi obligación presentando la declaración jurada en el plazo establecido. Y el segundo acápite, pagar los impuestos, está relacionada con la incidencia del aspecto material. Y ahí ya puedes vos complementar, es cuando el contribuyente se autodetermina una obligación tributaria que consolida un saldo a favor del fisco. Entonces, el primero es la incidencia formal y el segundo es la incidencia material. ¿Estamos bien, Carola? sí, licenciada. Ok. Cuando participan se ponen un poco nerviosos. ¿Mm? ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Se ponen nerviosos? Sí, licenciada. No, Sí, es que estuve. licenciado, muy Sí, nervioso. parte sí, licenciado. porque tenemos miedo Licenciado, a me dice. equivocarnos. Fíjense que están al frente de una pantalla, no están al frente del licenciado. Y ahí ustedes deberían tener libre albedrío para poder conversar, hablar, conceptualizar. Y lo único que yo estoy haciendo es como Carola, un poquito corregirles y guiarles para ese contexto conceptual que a veces puede ser confuso, un poquito se les corrija y ya capten la esencia, la idea conceptual de lo que significa esto que estamos aprendiendo en materia tributaria. Javier Paxi está en aula virtual. Sí, licenciado. A ver, Javierito, dime tú y me analizas estos dos deberes formales que están expuestos en pantalla, si hay incidencia formal y si hay incidencia material y por qué. Bueno, en el primero es, bueno, presentar sus documentos jurados en los plazos establecidos. Ya hemos dicho que es incidencia formal porque presentar... ay, no sé cómo explicarlo, licenciado. Porque fácil, siempre relacionen con el cómo. Si bien tengo que pagar, pero ¿cómo debo pagar? ¿Sí? Sé que tengo que Ah, pagar en una cuenta fiscal de una entidad financiera, pero para consolidar y respaldar aquello, tengo que presentar una declaración jurada. Y esa declaración jurada, ¿cuándo y dónde lo presento? Entonces lo presentarás a través del portal tributario remitiendo esa información. Y dos, dando cumplimiento a la fecha específica que te indica la norma. Y esa, el primer deber está relacionado con la incidencia formal. Vamos a la segunda. bueno, sería eh, el pago de los impuestos en la fecha establecida, sería una incidencia de aspecto material, que sería Ok, a favor del fisco. Ah, está bien. Ahí ya, hasta ahí está bien. Por eso les decía yo, el que explica se complica. Yo tengo que consolidar expresamente la idea conceptual y listo. Porque si voy a seguir complementando, buscando ejemplos, todo lo demás, ustedes tienen que tener una idea conceptual específica. Incidencia material, pago. Incidencia formal, ¿cómo? Tengo que relacionar con el cómo pago. ¿Cómo me indica la norma que deba pagar? Ya eso es un formalismo, ¿no es cierto? Es igual, a ver, voy a hacer una cápita aquí. Si me invitan a una fiesta, ¿sí? A una boda donde se está casando un amigo o una amiga, entonces en la invitación dirá traje formal, ¿no es cierto? Fíjense el procedimiento. ¿Cuál sería el aspecto material? El ir a la boda. ¿Cuál es el aspecto formal? ¿Cómo tengo que ir a la boda?
con jean y camisita o tengo que colocarme un ternito y una corbata? ¿Se dan cuenta? Ese es el relacionamiento que tendríamos nosotros que analizar y comparar con materia tributaria. El aspecto formal es la presentación, les decía. Y si analizamos con este ejemplo que les estoy diciendo, para que un poco se acuerden de aquello, ¿cómo voy a ir a la fiesta? En la invitación me dice, el aspecto formal es traje formal. ¿Y qué es traje formal? Es ternito con corbata y camisa. Para las damitas será un vestido, ¿no es cierto? Pero si voy con jean y camisita, ¿estoy dando cumplimiento a lo dispuesto en la invitación? No, porque no me van a dejar entrar. Lo mismo sucede con esto que estamos analizando. ¿Cuál es la incidencia material? El pago. ¿Cuál es la incidencia formal? El cómo debo pagar. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Licenciado. Ok, sigamos avanzando. Otros deberes formales, como ser el exhibir el cartel, exija su factura en lugar visible. ¿Sí? El contribuyente tiene la obligación, en el momento que sea empadronado, le va a extender, aparte del certificado, otra documentación, la administración tributaria, para que coloque el cuadrito de su NIT en lugar visible, porque ahí tendrá la leyenda exija su factura y adicionalmente expondrá a qué tipo de régimen pertenece. Si es régimen especial simplificado, dirá la leyenda no obligado a emitir factura. ¿Sí? Vayan ustedes por cada negocio y curiosen un poquito con lo que estamos hablando ahora. Solamente visiten y fíjense, normalmente lo colocan ese cuadrito en el lugar de caja, en el momento que pago, ¿no es cierto? Y verifiquen ustedes es la leyenda. Cuando dice régimen general, obligado a emitir factura. Cuando dice régimen especial simplificado, no obligado a emitir factura. Entonces, vayan viendo ustedes las características tributarias que tiene cada actividad económica y van a encontrar ustedes, si son muy observadores, de que inclusive incongruencias, ¿no? Si he visitado un determinado restaurante que desarrolla la actividad económica de venta de comida, y ese restaurante tiene 10 mesas y los precios son más allá de los 50 bolivianos, y verifico yo de que pues tiene el cartel de NIT, pero que pertenece al régimen simplificado. Y ustedes visitan otro local donde hay 2 mesitas y es más pequeño y se darán cuenta que tiene su cartelito con el NIT que pertenece al régimen general. Y ahí analizarán por qué esa incongruencia, ¿no? Porque ahí todavía falta el que la administración tributaria pueda generar controles periódicos, sacar a los fedatarios a la calle para que justamente vayan un poquito corrigiendo estos aspectos de que algunos contribuyentes se camuflan dentro de otro régimen al cual no deberían pertenecer por efectos de lo que significa el desarrollo de su actividad económica. Entonces, por eso que a veces es incongruente, ¿no es cierto? A veces las determinaciones, no que toma la administración tributaria, sino que el contribuyente piensa de que es una viveza criolla el que estén inscrito en un régimen al cual no pertenezco. Y ya saben ustedes la sanción. El momento que detecte la administración tributaria es clausura inmediata hasta que regularice su situación. Bien, otro deber formal es la obligación de la emisión de factura. El contribuyente que es empadronado ha dosificado facturas, la norma indica que tiene la obligación. No, en ninguna parte de la norma indica de que el comprador, ¿sí?, consultará al vendedor si le puede emitir la factura. No me da ese procedimiento. El procedimiento es, por imperio de la ley, por mandato de la ley, el vendedor está en la obligación de emitir factura. ¿Cuándo no está obligado el vendedor a emitir factura? Y poder consultar si quiere que se emita.
cuando el valor de la factura sea igual o inferior a 5 bolivianos. Ahí no está obligado el contribuyente a emitir la factura. Entonces hará la consulta correspondiente. ¿Quiere que se lo emita la factura? Y dará su venia a ¿quién? El comprador. Ahora bien, tiene que llevar un control de todas aquellas ventas diarias menores a 5 bolivianos para efectos de, durante el día, registrar y generar una nota fiscal para su llenado correspondiente en los libros fiscales de ventas. ¿Estamos bien? Entonces, fíjense, exhibir el cartel exija su factura. Obligación de la emisión de factura. Estos dos aspectos tienen incidencia en el aspecto formal y no material. El aspecto formal que tiene que cumplir el contribuyente. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Se entiende, licenciado? Sí, licenciada. Ok, Licenciado, una pregunta. dime. ¿Cuándo la empresa tendría una clausura definitiva? Eso preveía la norma a efectos de que en la cuarta vez en la cual infrinja y la sanción sea de clausura, la clausura definitiva. Y fíjense que esto se ha llevado a instancia judicial y hay jurisprudencia en la cual no podemos nosotros a una persona cohibir el desarrollo de una actividad económica. Entonces se ha modificado la norma, no existe clausura definitiva, más al contrario, se va repitiendo la última sanción, que es una clausura, si no me equivoco, de 45 días. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto a detalle cuando vayamos analizando los diferentes ejemplos o talleres que vamos a realizar para verificar esto de análisis de ilícitos tributarios. Y ahí analizaremos qué pasa si un determinado contribuyente por quinta vez ha infringido las disposiciones normativas relacionadas con clausura. ¿Sí? Y normalmente esto está relacionado con la omisión de emisión de factura. ¿Estamos bien? Pero ya les indico de que no hay clausura definitiva. Es decir, quinta vez, señor, lastimosamente usted tiene que cerrar el negocio, tiene que cerrar la empresa, porque esto es clausura definitiva. Sí existía anteriormente ese tipo de sanción, pero como les decía, de acuerdo a la Constitución política, no podemos cohibir el desarrollo de una actividad a la persona. Entonces, ¿qué se ha hecho? Que la última sanción se efectivice nuevamente a la persona que ha infringido aquello. ¿Estamos bien? Gracias, licenciado. Bien. De los siguientes deberes: llevar los registros fiscales y registros contables. Fíjense que es tan importante para nosotros, y por experiencia les digo profesional, cuando se visita una empresa y se va a proceder con una auditoría tributaria, la empresa tiene un retraso de 3 meses anteriores a la fecha para efectos de procesamiento de su información. Hay un contador o hay una empresa que ha sido delegada para que se lo lleve el registro de las facturas desde el punto de vista contable y adicionalmente el llenado de los libros fiscales para su presentación ante la administración tributaria. Entonces, cuando el deber formal indica llevar los libros fiscales y registros contables, significa que la empresa, para efectos de control interno, fíjense que ya estamos proyectando el poder analizar y verificar cuando yo sea auditor, de que debería llevarse correctamente en el día, para efectos de no generar contingencias tributarias futuras, en el sentido de que se tiene mayor riesgo cuando hay retraso en el proceso
de contabilización y en el proceso de llenado de los libros fiscales respecto de los hechos, respecto de las transacciones que se han presentado en diferentes periodos fiscales. Y eso conlleva un mayor riesgo para que se pueda generar algún error que va a tener incidencia tributaria posterior o futura. Entonces, deber formar, llevar los registros fiscales y registros contables. Conservar en el local el certificado de inscripción al NIT. Han debido ver ustedes este tipo de certificado. Y en este certificado me expone que las actividades económicas a las cuales está autorizado a desarrollar el contribuyente, y asimismo me expone las obligaciones tributarias con los correspondientes formularios que tiene que presentar el contribuyente. Cuando yo me proyecto para aplicar una auditoría tributaria o cuando yo me proyecto para efectos contables, es en este certificado el que tengo que dar fiel cumplimiento respecto a lo que significa cumplimiento de obligaciones tributarias, porque en el mismo se especificará el contribuyente Juan Pérez, que desarrolla como empresa unipersonal la venta de televisores, está alcanzado por las siguientes obligaciones tributarias: IVA, IT, IUE. Entonces, ¿qué significa aquello? De que tengo que yo supervisar, verificar, guiar, de que cumpla o dé cumplimiento a las obligaciones tributarias asignadas en función de la actividad económica. No podría yo revisar IC porque saben que no está especificado en el certificado. No tiene relación el impuesto al consumo específico con la actividad económica que está desarrollando el contribuyente. Entonces, requisito básico de tener conocimiento de ese certificado de empadronamiento para tener idea del alcance de obligaciones tributarias por parte del contribuyente. ¿Y quién tiene que conocer aquello? El auditor. El auditor. Si quiero aplicar auditoría tributaria y mínimamente generar mi planificación de una auditoría, tengo que conocer el alcance de esas obligaciones tributarias. Bien, esos son los conceptos básicos respecto a cumplimientos a deberes formales que debería mínimamente dar cumplimiento. ¿Quién? El contribuyente. ¿Y quién debería tomar y tener conocimiento del mismo? El profesional en contaduría pública. ¿Sí? El más llamado a tener conocimiento del mismo es el profesional en contaduría pública. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, licenciado. Aburrido, ¿no? No. No, licenciado. licenciado. Entendió. Licenciado, Ok, una pregunta más, por favor. dime. En el caso de que una empresa le vaya bien en las actividades y pueda tener sucursales y necesariamente no sean de la actividad principal, el código de NIT es el mismo, ¿no es cierto? Tú me estás diciendo de que si el contribuyente desarrolla una actividad económica principal, puede tener actividades secundarias, tanto la actividad principal y la secundaria está respaldada por su número de identificación tributaria. Eso es lo que me estás diciendo. Sí, licenciado. ¿Y cómo debe presentar? Es decir, ¿cómo debe presentar igual sus... A ver, la información se tiene que consolidar. El contribuyente, a ver, Juan Pérez, empresa unipersonal, está alcanzado por IVA, IT y UE. Pero Juan Pérez, al principio, su actividad principal era la venta de televisores. Al mes, Juan Pérez, haremos al contrario, la venta de computadoras. Y se ha dado cuenta Juan Pérez que al mes
podría ampliar su actividad con una actividad secundaria que es mantenimiento de computadoras. Entonces, fíjense, es una segunda actividad bajo un mismo NIT. ¿Por qué? ¿Cuándo estaría obligado a obtener otro NIT para desarrollar el mantenimiento de computadoras? Cuando cambie la razón social. Si Juan Pérez solamente se va a dedicar a la venta de televisores, pues esa será su actividad principal. Pero si yo me asocio con otra, Compañeros, creo que el licenciado se salió de Zoom o estoy mal. Se salió. Sí, sí, se me olvidó. Sí, Sí, señal, salió. sí, Salió. Chicos, como anfitrión está otra persona, ya que el licenciado se ha salido. Yo creo que debería de aceptarle si el licenciado le está pidiendo entrar. Como anfitrión está Montaño Alcócer Gabriel. Gabriel. Debe estar en sala de espera. Este cago. No, no está, compañeros, no está. Entonces, F. Le escribimos al chat porque no ha llamado lista tampoco.